El viento aullaba como un monstruo y la nieve caía en gruesas capas. Todos los demás se apresuraron a entrar, pero Caleb se quedó atrás, arriesgándose a sufrir congelación para ayudar a un extraño varado al costado de una carretera rural. No tenía guantes, solo dedos congelados y una llave inglesa. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Pero a la mañana siguiente, 5 Rolls Royce negros estaban alineados frente a su remolque. Y lo que sucedió después cambió su vida para siempre. No creerás quién estaba dentro. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El viento atravesaba la chaqueta de franela de Caleb como si fueran cuchillos. Era el tipo de frío que no solo dolía, sino que cazaba. La nieve caía a borbotones a lo largo de la desolada carretera de Montana mientras él se arrodillaba junto al capó humeante de una camioneta todoterreno negra averiada. Sus dedos estaban entumecidos, su respiración era superficial y ya no podía sentir los dedos de los pies. Aún así, se quedó. Había visto el coche varado desde su vieja camioneta y se detuvo sin pensarlo 2 veces. Él no era el tipo de persona que dejaba a alguien solo en medio de una tormenta, especialmente cuando él mismo había sido abandonado tantas veces. Dentro del todoterreno estaba sentado un hombre bien vestido de unos 60 años, agarrando el volante con un gesto pálido y presa del pánico. Apenas había abierto una pequeña ventana. «Por favor, ayúdenme a llegar al pueblo», suplicó el hombre. «No tengo idea de qué pasó». Simplemente se paró. Caleb asintió, a pesar de que le dolía la espalda por trabajar 12 horas en el aserradero, y su camioneta apenas tenía gasolina para regresar al parque de casas rodantes. Tenía un hijo de 7 años esperando en casa, probablemente ya acurrucado bajo las mantas, preguntándose dónde estaba su padre. Caleb no tenía dinero, comodidades ni siquiera guantes de invierno adecuados. Pero tenía agallas, herramientas y la convicción de que si puedes ayudar, debes hacerlo. Trabajó en silencio, mientras la tormenta arreciaba, con las manos temblorosas mientras metía la mano en el motor helado. Limpió las terminales, tensó los cables y Jerry instaló una derivación con cable de repuesto. El hombre dentro de la camioneta nunca salió a ayudar. Solo observaba. Caleb se preguntó por qué alguien tan bien vestido conducía solo por una carretera secundaria en medio de la nada, pero no hizo preguntas. Estaba demasiado concentrado en no morir congelado. Después de casi 30 minutos, el motor tosió y luego rugió al encenderse. Caleb retrocedió, con nieve incrustada en sus pestañas. El hombre parecía atónito. «¿Lo arreglaste?», preguntó. Caleb asintió, castañeteando los dientes. «Ve directo al pueblo. No te detengas, la siguiente salida tiene un restaurante». El hombre dudó, luego metió la mano en su abrigo como para ofrecer algo, pero Caleb ya caminaba de vuelta a su camioneta. No lo ayudó por una recompensa. Solo quería volver a casa con su hijo Mason. Para cuando Caleb llegó a la caravana, tenía la cara enrojecida por el viento. La calefacción apenas funcionaba y solo había sopa para uno. Mason se la dio a Caleb, insistiendo en que no tenía hambre. Caleb simplemente sonrió y lo abrazó fuerte, con las manos aún doloridas por el frío. Esa noche, permaneció despierto preguntándose si había cometido un error. Había dado hasta el último carburante, arriesgado su salud y se había adentrado en una tormenta para ayudar a un desconocido que ni siquiera le había dado las gracias. Pero en lo más profundo de su ser, esperaba que importara que tal vez, solo tal vez, alguien más hubiera hecho lo mismo por él. A la mañana siguiente, mientras vertía agua en una tetera rota y abría la puerta de la caravana para buscar leña, se quedó paralizado. 5 Rolls Royce negros estaban alineados frente a su caravana. Y todos los motores seguían en marcha. Cada coche era idéntico, negro azabache, pulido como el cristal. Antes de que pudiera hablar, 4 hombres de traje salieron. Parecían de Nueva York o Los Ángeles. No de un parque de caravanas congelado en el borde de la nada.
Caleb se quedó mirando, con el corazón acelerado. Retrocedió hacia la caravana, protegiendo a Mason tras él. ¿Se habían perdido? ¿Agentes del gobierno? ¿Qué querían de él? Entonces la quinta puerta del coche se abrió lentamente y dejó atrás al hombre de la ventisca. Solo que esta vez, no estaba solo. Lo seguía alguien que Caleb reconoció de la televisión. Alguien a quien nadie conocía en persona. Y cuando ese hombre miró a Caleb a los ojos y dijo las primeras palabras, Caleb olvidó cómo respirar. A Caleb se le secó la boca cuando el hombre alto del abrigo color carbón salió del Rolls Royce. Era él, el mismo hombre que Caleb había sacado de las fauces de esa ventisca hacía apenas unas horas. Pero esta vez, su expresión era indescifrable. Ni sorprendido, ni frío, sino calculador. Estaba flanqueado por un hombre joven de unos 30 años, vestido con un traje tan elegante que parecía más caro que toda la caravana de Caleb. El joven sostenía un maletín plateado. El aliento de Caleb empañaba el aire mientras se colocaba instintivamente entre los hombres y Mason, cuyo pequeño rostro se asomaba por el costado de su padre. El hombre finalmente habló. Su voz era tranquila, pero tenía una carga que hacía que la nieve pareciera más silenciosa. No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Caleb negó con la cabeza lentamente. Acabo de ver a alguien que necesitaba ayuda. El hombre asintió casi como si se confirmara algo. La mayoría de la gente no se habría detenido. La mayoría no habría arriesgado su vida en esa tormenta. Pero tú sí. ¿Por qué? Caleb parpadeó a través del afro matutino, aún aferrado a sus pestañas. Porque era lo correcto. He estado en tu lugar antes y nadie estaba dispuesto a detenerse. El hombre lo observó durante un largo momento. Luego se giró hacia el hombre más joven con el maletín. Un ligero gesto y el maletín se abrió. Dentro había documentos, llaves y lo que parecía un sobre grueso con dinero. Pero eso no fue lo que le revolvió el estómago a Caleb. Había un logotipo de la empresa estampado en los documentos. Lo había visto antes en vallas publicitarias, anuncios e incluso en el lateral de edificios de lujo que había ayudado a enmarcar antes de que la fábrica lo despidiera. Era Industria Soulten. El hombre que estaba frente a él era Miles Soulten, el multimillonario director ejecutivo de una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos. A Caleb casi le fallaron las rodillas. No solo estaba varado, dijo Miles, entrecerrando los ojos. Estaba haciendo una prueba final, una personal. He estado buscando a alguien. Alguien que hiciera lo correcto cuando nadie me viera. Alguien que todavía creyera en la decencia incluso cuando no tuviera nada que ganar. Tengo miles de millones de dólares, pero no puedo comprar esa clase de corazón. Tú, Caleb, pasas esa prueba. Caleb se quedó mirando, atónito, incapaz de articular palabras. Mason apretó con más fuerza la mano de su padre, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero presintiendo que era importante. Miles dio un paso al frente y puso el sobre en las manos de Caleb. ¡Ay! $50,000 en ese sobre. Un agradecimiento por salvarme la vida, pero esa no es la verdadera razón por la que vine. Hizo otro gesto. Otro hombre salió de uno de los Rolls Royce con una delgada carpeta negra. Dentro de esta carpeta, continuó Miles, hay una oferta de trabajo. Una real. Salario completo, beneficios completos, vivienda de la empresa, colegio privado para tu hijo. Te quiero en mi equipo. No solo porque arreglaste un coche, sino porque tu instinto te decía que ayudaras cuando más importaba. Ese es el tipo de hombre que necesito a mi lado. Caleb apenas podía sostener la carpeta. Le temblaban las manos, pero no de frío. Mason lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir que podemos irnos de aquí?, susurró Mason. Miles se agachó junto al chico, con un tono más suave. Nunca más tendrás que preocuparte, Mason. Tu padre acaba de cambiar tu futuro. El silencio flotaba en el aire, de esos que se sienten sagrados. El sol se asomaba entre las nubes por primera vez en días. Caleb abrió la carpeta lentamente,
sus ojos llenándose de algo que no había sentido en años. Esperanza. Pero antes de que pudiera hablar, uno de los hombres trajeados se inclinó y le susurró algo al oído. Miles tensó la mandíbula. Se levantó bruscamente. «Hay algo más que necesitas saber, Caleb», dijo, con la voz repentinamente más pesada. «No fuiste el único al que hice la prueba y los demás fallaron, pero uno de ellos falló de una manera que podría haber puesto tu vida y la de tus hijos en peligro». Caleb se puso rígido. «¿Qué quieres decir?». Miles se giró hacia el coche de delante e hizo la señal. La puerta se abrió y la persona que salió a continuación destrozó todo lo que Caleb creía saber sobre esa noche. El corazón de Caleb latía con fuerza cuando la figura salió del Rolls Royce. Se le cortó la respiración. El aire helado ahora se sentía aún más tenue. Era una mujer, de unos 40 y tantos, rasgos afilados, elegante abrigo negro, tacones altos que por alguna razón no se hundían en la nieve. Su presencia era fría pero imponente. Caminaba con la clase de autoridad que no pedía permiso. Exigía atención. Caleb entrecerró los ojos. Su mente se aceleraba. Le resultaba familiar, pero no la reconocía. Miles Soulten se giró hacia Caleb y habló con un tono tan serio que incluso los hombres trajeados que lo rodeaban se pusieron rígidos. «Esta es Vanessa Marorow, jefa de seguridad de Industria Soulten. Estaba estacionada a 3 kilómetros de donde desaparecí. Su trabajo era rastrearme, protegerme e intervenir si algo salía mal, pero fracasó. Me vio descomponerme. Me vio caer. Dio la vuelta con su vehículo y me dejó». Caleb apretó la mandíbula. «Te dejó en esa tormenta». Vanessa no se inmutó. Miró directamente a Caleb. Ordenó a todo el personal de seguridad que se retirara. Sin interferencias, sin ayuda. Era parte de la prueba. Miles negó con la cabeza lentamente. «Sí, pero hice una excepción. Les dije, si la temperatura bajaba de 0 y perdía el conocimiento, debían actuar». Ella ignoró la orden. Dijo, y cito, «Si muere, es su decisión». El aire se volvió más denso. La mente de Caleb recordó lo cerca que Miles había estado de la muerte. Cuerpo flácido, labios casi azules, pulso casi imperceptible. Si Caleb hubiera llegado incluso 5 minutos después. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Caleb en voz baja. «Porque Miles dijo que esto no se trata solo de recompensar el bien. Se trata de eliminar a aquellos que no lograron proteger lo que importa. Hiciste más que salvarme, Caleb. La expusiste. Revelaste lo que sucede cuando la lealtad es reemplazada por la ambición». Vanessa entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Volvió la mirada hacia Mason y luego a Caleb. «Eres un mecánico, un padre de familia sin nada. No te hagas el héroe. Tuviste suerte». Caleb dio un paso al frente, con la voz tranquila, pero afilada como un cristal roto. «El número 1 era humano, algo que olvidaste como ser». Miles levantó la mano. «Basta, Vanessa. Tu puesto queda despedido. Con efecto inmediato. Vete ahora o serás escoltada». Vanessa rió entre dientes. «Me estás reemplazando con él. Con este don nadie». Miles no respondió. 2 guardias se adelantaron. Vanessa miró a Caleb una última vez, negó con la cabeza y se giró. Sus pasos resonaron contra la nieve como el cierre de un capítulo pesado. Mientras su coche se alejaba, Miles se volvió hacia Caleb. «Cambiaste el curso de más vidas de las que imaginas, pero esto es solo el principio». Caleb aún intentaba procesar el torbellino que se desataba a su alrededor cuando uno de los asistentes le entregó un segundo sobre más grueso. Él lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había 5 fotos, 5 lugares, cada uno con fecha y hora. Miles observó atentamente su reacción. «Estás», dijo Miles lentamente, «son 5 personas en el mismo lugar donde tú estabas hace apenas unas semanas. Sin Blanca, olvidadas, intentando criar a sus hijos viviendo en la sombra. Puedes elegir ayudarlas, no por obligación,
sino porque sabes lo que se siente. Te doy los recursos. El resto depende de ti. Caleb miró el sobre. Por un instante, el mundo se desvaneció. El peso de años de lucha, sacrificios, apenas resistiéndose. Ahora se canalizaba hacia algo más grande de lo que jamás imaginó. Mason tiró de su manga. ¿De verdad nos vamos, papá? Caleb miró a su hijo, luego a los 5 Rolls Royce negros, que seguían esperando, con los motores zumbando en la nieve. No nos vamos solo, hijo, dijo en voz baja. Nos elevamos. Pero antes de que pudieran subir al vehículo, sonó otro teléfono. Miles contestó, con el rostro serio. Miró a Caleb con ojos que insinuaban peligro. Hay algo urgente, dijo. Algo sobre una de las 5 personas de esas fotos. A Caleb se le encogió el estómago. Miles se acercó. Están en problemas y puede que ya sea demasiado tarde. Caleb apretó el sobre con más fuerza cuando Miles le entregó un teléfono con la pantalla brillante. Una señal de seguridad granulada se reproducía en tiempo real. Mostraba un callejón estrecho detrás de un complejo de apartamentos en ruinas. Un hombre con un abrigo de franela roto estaba arrodillado en el pavimento helado, sosteniendo a un niño pequeño que lloraba cerca de su pecho. Los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor como advertencias silenciosas. 2 agentes de embargo discutían al fondo, cerca de una grúa roja, gritando y señalando la minivan averiada del hombre. Uno de ellos pateó la puerta, frustrado. La voz de Miles era baja, seria. Se llama Joshua Reed. Padre soltero, trabaja por las noches limpiando oficinas. El último cheque les fue devuelto. Esa camioneta es el único refugio que les queda. Si la pierden esta noche, dormirán en ese callejón. Caleb miró la pantalla. El hombre no parecía mayor. De 30. Tenía las manos azules. El niño pequeño tosió violentamente. Una delgada manta rosa que la envolvía estaba empapada de nieve. La mente de Caleb comenzó a correr. ¿Dónde es esto? Miles giró. Brookwood. 20 minutos al oeste en helicóptero. Somos 45 en un auto. Si quieres ir, el vehículo está listo. Quiero ir ahora, dijo Caleb sin dudar. En segundos, el Rolls Royce avanzó. Mason subió junto a Caleb, con los ojos abiertos de asombro, pero también de confusión. Papá, ¿qué vamos a hacer? Caleb miró a su hijo. Vamos a hacer lo que nadie hizo por nosotros. Vamos a defender a alguien que estaba a punto de caer. Mientras corrían por las calles nevadas, Caleb abrió los otros sobres del paquete. Escaneó el perfil de Joshua, sus payups, sus advertencias de desalojo. Todo era real. Esto no era una trampa. Era alguien ahogándose justo debajo de la superficie, igual que Caleb había estado semanas atrás. Cuando llegaron, la escena era peor de lo esperado. El niño yacía en el suelo helado, temblando incontrolablemente. A Joshua le temblaban los labios mientras les rogaba a los agentes de embargo que le dieran un día más. Un hombre rió. ¿Crees que tus lágrimas son moneda de cambio? Bienvenido al mundo real. Antes de que el hombre pudiera terminar, Caleb salió. El viento le azotó la cara, pero lo ignoró. Caminó directo hacia el camión embargado, sacó una tarjeta del bolsillo de su abrigo y se la entregó al conductor. Vas a dar marcha atrás con ese camión ahora. El hombre se burló. ¿Quién se supone que eres? Caleb se acercó. Esa tarjeta tiene autorización de Oulten Industries. Esa minivan ahora es propiedad de la empresa, y si no la entregas en los próximos 10 segundos, haré una llamada que rescindirá el contrato de tu empresa con el Estado. El conductor parpadeó, miró la tarjeta y luego a Caleb. Su expresión de suficiencia se desvaneció. Hablas en serio. Mortal. Sin decir una palabra más, el conductor subió al camión y dio marcha atrás. Joshua miró con incredulidad como Caleb se arrodillaba junto a su hija, se quitaba el abrigo y la envolvía en él. Necesita un hospital, dijo Caleb con urgencia.
Un segundo Rolls-Royce se detuvo detrás de ellos. Miles lo había enviado con antelación. Una mujer en los médicos salieron. Estoy aquí por la niña. Joshua finalmente habló. Su voz se quebró. No sé quién eres, pero gracias. Caleb lo miró a los ojos. Yo estaba donde tú estás. Sé lo que se siente gritar en silencio. Joshua se derrumbó. Años de dolor se derramaron en segundos. El médico subió a la niña al auto y el conductor aceleró hacia el hospital. Caleb se giró hacia Joshua. Tu vida cambia esta noche, no por suerte, sino porque nunca te rendiste. Aguantaste. Joshua se secó las lágrimas. ¿Por qué haces esto? Caleb miró a Mason, que lo observaba todo. Porque él está observando, y quiero que sepa cómo usar el poder correctamente. Joshua cayó de rodillas de nuevo, no por debilidad, sino por la conmoción. En ese momento, algo cambió en Caleb. Esto no era caridad. Esto era un propósito. Pero justo cuando se levantaba, Miles volvió a llamar. Su voz transmitía urgencia. Uno de los otros 4. Acabamos de perder contacto. El corazón de Caleb dio un vuelco. Miles continuó, no responde. Ella vive fuera de la red. Última ubicación conocida. Una vieja casa rodante junto a un lago congelado. Se llama Evelyn y podría estar en peligro. Se avecinaba una tormenta y Caleb estaba a punto de meterse en ella. El viento frío aullaba con más fuerza mientras Caleb y Mason subían al segundo Rolls-Royce. El GPS parpadeaba amenazantemente, guiándolos a través de las heladas afueras hacia la última ubicación conocida de Evelyn, una mujer cuyo nombre había surgido con urgencia. Miles se sentó junto a Caleb, con la mirada atenta y las manos firmes en el volante. La tormenta se arremolinaba rápidamente, la lluvia helada comenzaba a golpear las ventanas y el tiempo se agotaba. La mente de Caleb corría. Evelyn era diferente de Joshua. No tenía red de seguridad, nadie a quien llamar, viviendo en una vieja autocaravana junto al lago. La voz de Miles por la radio era tensa. El último mensaje que recibimos fue confuso. Algo sobre ayuda antes de que se cortara la línea. Está sola y vulnerable ahí fuera. Mason miró a su padre con los ojos abiertos y asustado. Papá, ¿y si no llegamos a tiempo? Caleb apretó la mandíbula, tragando saliva. Miedo. Lo haremos. Debemos. Esto nos supera. El camino se volvió traicionero, helado y resbaladizo. Caleb apretó el cuello de su abrigo mientras el coche tomaba curvas cerradas entre árboles desnudos, cuyas ramas esqueléticas arañaban el cielo. La oscuridad se apoderó pronto de este desierto helado, envolviéndolo todo en un silencio inquietante, roto solo por el aullido creciente de la tormenta. Cuando llegaron al lago, la autocaravana apenas era visible, envuelta en niebla y nieve. Caleb saltó del coche. Mason lo siguió de cerca mientras Miles cogía una linterna pesada y un kit de emergencia. La temperatura bajó aún más. Cada respiración salía en bocanadas blancas, congelándose antes de que pudiera siquiera estabilizarse. Caleb gritó, Evelyn, estamos aquí para ayudarte. El silencio respondió. Paso a paso, Caleb se acercó a la autocaravana. La puerta se abrió lentamente con un crujido, revelando a una mujer frágil con los ojos abiertos por el miedo. Evelyn parecía apenas viva, temblando violentamente bajo una manta raída. Su piel estaba pálida y el cansancio se reflejaba en cada línea de su rostro. Ahora estás a salvo. Caleb dijo en voz baja, quitándose el pesado abrigo y envolviéndolo sobre sus hombros. Vamos a sacarte de aquí. Ella asintió débilmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que no vendría nadie. Mason le tomó la mano, tranquilizándola. Estamos aquí porque importas. Caleb le comunicó a Miles por radio. Prepara los demás vehículos. Regresamos de inmediato. La furia de la tormenta se intensificó mientras subían a Evelyn al coche. El viento aullaba, azotando los árboles y sacudiendo la tierra.
El camino de regreso fue una batalla contra la naturaleza misma, pero Caleb condujo con férrea determinación. Cada kilómetro de victoria sobre el frío y la oscuridad. De vuelta en el hospital, Evelyn fue ingresada de urgencia para recibir tratamiento, con la vida colgando de un hilo. Caleb se quedó afuera, respirando profundamente, sabiendo que esto era solo el principio. Sus acciones ya habían desencadenado una reacción en cadena de esperanza y cambio. Más tarde esa noche, los 5 Rolls-Royce regresaron a la caravana de Caleb, con los motores en silencio bajo la luz de la luna. El suave zumbido de su presencia era un recordatorio de que la amabilidad y el coraje no pasaban desapercibidos. Dentro, Mason se quedó dormido, reconfortado por la calidez y la seguridad que Caleb había luchado por crear. Caleb contempló el vasto cielo estrellado. Ya no era solo un hombre que luchaba por sobrevivir. Era un símbolo de fuerza, resiliencia y el poder de la conexión humana. Un mensaje sonó en su teléfono. Era de un número desconocido. Tu lucha acaba de comenzar. Estamos observando. Caleb entrecerró los ojos. La tormenta afuera no era solo el clima. Era el desafío que se avecinaba y él estaba listo. Si quieres saber qué sucede después, la revelación definitiva que te dejará sin palabras, di la palabra. La historia está lejos de terminar. El corazón de Caleb latía con fuerza mientras miraba el mensaje que brillaba en su teléfono. Tu lucha acaba de comenzar. Estamos observando. Las palabras lo helaron más que la ventisca. ¿Quién estaba observando? ¿Qué lucha? Había salvado una vida, lo había arriesgado todo, y ahora un nuevo desafío se cernía, invisible, pero pesado como la nieve afuera. Su mente regresó rápidamente a los 5 Rolls-Royce negros estacionados silenciosamente afuera de su caravana. Sus elegantes formas casi fantasmales a la luz de la luna. No eran solo vehículos. Eran una declaración, una promesa. Algo más grande se estaba desarrollando, algo que Caleb apenas comenzaba a comprender. La mañana rompió con un silencio quebradizo. Mason ya estaba levantado, con los ojos brillantes pero llenos de un nuevo respeto por su padre. Papá, ¿quiénes eran esas personas? ¿Por qué vinieron por ti? Caleb aún no tenía respuestas, pero sabía que este no era un rescate cualquiera. El extraño cuyo auto había reparado en la mortal ventisca no había sido un accidente. Fue una señal, un punto de inflexión. Su simple acto de bondad había desencadenado algo mucho más grande. Una red de influencia, poder y protección. Entonces sonó el timbre. Caleb abrió la puerta y se encontró con un hombre alto con un traje a medida, un maletín y un aura de serena autoridad. Señor Daniels, me llamo Jonathan Reed. Represento una fundación que reconoce la valentía y la integridad. Sus acciones salvaron vidas e inspiraron a muchos. Queremos ofrecerles a usted y a su hijo oportunidades que podrían cambiarlo todo. Caleb abrió los ojos de par en par. Nunca imaginó semejante oferta. Pensó en las dificultades, las noches frías, el trabajo incesante para mantener a Mason a salvo y con esperanza. ¿Podría ser este el respiro que necesitaban? La oportunidad de reconstruir sus vidas sobre una base más sólida que el suelo helado bajo sus pies. Jonathan continuó, estamos dispuestos a ayudarles con su educación, atención médica e incluso apoyar sus ideas de negocio. Tu historia ha llegado a quienes creen en recompensar el verdadero heroísmo. Mientras Caleb y Mason escuchaban, una oleada de esperanza los invadió. La tormenta exterior no solo había puesto a prueba su fuerza, sino que también había traído aliados inesperados, brillando como faros en la noche más oscura. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Caleb ya no era solo un padre soltero que sobrevivía contra viento y marea. Era un hombre acogido por una comunidad que valoraba la valentía y el coraje por encima de todo. Y el misterioso mensaje fue un recordatorio de que incluso cuando la tormenta se calma, los desafíos y las oportunidades siguen llegando. Caleb estaba listo, más decidido que nunca a afrontar lo que viniera después. Esta historia de valentía,
bondad y bendiciones inesperadas es un testimonio del poder del espíritu humano. Si la valentía de un hombre en una tormenta de nieve mortal puede tener un efecto dominó y tocar vidas, imagina lo que sucede cuando esa valentía se encuentra con la oportunidad. Gracias por escuchar. Si quieres más historias que inspiren, conmocionen y animen, no olvides estar atento.